decisiones de política pública que son el decidir acreditar 56 colegios ahora, más de 60 para la costa, y seguir a ese ritmo de alrededor de 50, 55, un poquito más cada régimen, es complicado, es costoso. En este mismo momento estamos desarrollando un proceso de capacitación docente acá en Guayaquil, en el que tenemos a los especialistas de BI de toda América que vienen a compartir con nuestros docentes públicos. Y muchas veces no muchas veces, siempre, los especialistas internacionales ya entran acá más que a la casa de ellos mismos, más o menos, porque estamos dando 4 talleres al año, 5 talleres al año. El anterior fue de 1.700 personas en Manta. Este de Guayaquil no tengo el dato de cuántos son, pero son cosas muy complejas. Y contarles cómo nació esto del Bachillerato Internacional Público y Masivo. El presidente decidió, cuando empezó el gobierno, tener un colegio BI por provincia, lo que parecía a todas luces sensato. Algunos de los colegios que están aquí presentes, los colegios públicos, son parte de esta primera camada de colegios públicos con BI, uno por provincia. Luego se sumaron 2 más, Dios sabrá por qué, y terminamos teniendo 26. 24 provincias, 26 colegios, muy bien. El presidente hace 3 años nos convoca a su despacho y nos dice que está muy contento con lo que hace el BI, que le gusta el proyecto y que quiere que todos los colegios de bachillerato del país tengan bachillerato internacional. Eso sonaba un poco menos sensato. Como yo soy el que a veces le dice cosas al presidente, porque soy profesor, entonces tengo que decir las cosas, le dije: presidente, eso es imposible. Y él me dijo algo que se convirtió en un lema de vida después. Me dijo: Freddy, resulta pues que estás trabajando en una revolución. En las revoluciones, lo difícil se hace. Lo imposible nos toma un poquito más de tiempo, pero también se hace. Siguiente conclusión: llamar a Bachillerato Internacional, a la Oficina de las Américas, y decir: auxilio, vengan a convencer al presidente que no se puede, porque sí, esto va a ser el fin del mundo. Vino Drew en persona y vino alguien de Suiza también, de la Dirección Mundial del BI, al despacho presidencial. Drew es el director del BI para las Américas. Reunidos en el despacho presidencial, las personas del BI les pareció la cosa más macondiana del mundo. O sea, ellos negociando con un gobierno, diciéndole: no podemos tanto. Toda barra. El presidente decía: todos. BI decía: no se puede. Dice: ¿por qué no se puede? Porque no tenemos evaluadores ni capacitadores. Formemos. Claro, pero nos toma entre 10 años hacer un corrector, un capacitador, no es tan fácil. Entonces fueron negociando que todos 1.500 en 4 años. Y claro, le dieron a uno pobre la tarea de hacer que lo imposible sea realidad. Estamos en un camino que lo sea. Y lo importante además es ver la importancia que el presidente le da a este tema. Tanta importancia que el día miércoles va a estar presente él en persona en la entrega de las certificaciones. He hablado por teléfono 3 veces la semana pasada y me ha pedido más detalles. Me ha dicho: ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Y cuántos? Estuvimos el martes pasado inaugurando un colegio del milenio, una unidad del milenio en el Chaco, y precisamente el Colegio Técnico del Chaco es uno de los colegios que está acreditando en este momento. El presidente no lo podía creer, me decía: aquí en el Chaco tenemos un colegio. Presidente, tenemos 56 colegios en todas partes. Entonces eso es muy importante, la voluntad política de la máxima autoridad del Estado, comprometido con el tema del bachillerato internacional y comprometido con el tema de mejorar la calidad de la educación. Eso no es fácil. De ahí que cuando vamos a otros países nos miran con envidia. Sí, en Costa Rica, por ejemplo, que es un proyecto también muy grande de bachillerato internacional público, son 6. Entonces, claro, uno en cambio mira a ellos y dice: sensatos. Pero esa era solo la introducción nada más, porque supongo que todo eso ustedes lo saben, como son miembros de la SECBI, yo también, de Rolero. No era cuando entré, ahora ya sé. Claro, ahí uno le da un poco de miedo y dice: no le van a dar el refrigerio y esas cosas. Y además no traje la leva para poder empezar. ¿Qué les quería contar? Esta mañana se hizo un anuncio muy importante. Esta mañana el ministro de Educación, el economista Augusto Espinosa, anunció públicamente que entramos en el proceso de actualización y fortalecimiento del currículo nacional y de los estándares nacionales de aprendizaje, de construcción y demás. Y esto es muy importante para quienes hacemos parte del bachillerato internacional, porque muchas veces en el bachillerato internacional empezamos a sentir que el Ministerio de Educación es un ogro, cosa que es cierto,
y que nos obliga a hacer demasiadas cosas y a pegarnos demasiadas cosas, cosa que también es cierto. ¿Qué pasaba en el año 2006? El Ministerio de Educación no existía. El Ministerio de Educación era una linda oficina que pagaba sueldos. No construía política pública en educación. El currículo nacional último del bachillerato tenía 35 años. El currículo de la educación general básica era un poquito más moderno, tenía apenas 8 años, un poquito más. Y no había, el currículo nacional era, digamos, más o menos como lo que mandaba el libro de texto, ¿cierto? De distintas editoriales, con muy buenas intenciones, sin lugar a dudas. Yo trabajaba en una editorial, yo hacía libros de texto, y lo que yo hacía era lo que se dictaba en los colegios, era el currículo. No había un currículo nacional. ¿Qué decide el Ministerio de Educación entonces? Esta era parte de la presentación. Decide convertirse en un Ministerio de Educación. Interesante. El Ministerio de Educación funcionaba, solo como anécdota, con un ministro de Educación o ministra de Educación y un viceministro administrativo financiero. Clarísimo hacia dónde iba el Ministerio de Educación. Era un Ministerio de Educación administrador. Pagaba sueldos, curiosamente en Quito todo. Cuando las personas de provincia iban al final de mes, tenía que viajar el jefe financiero de la provincia con su computadora a Quito, que le pongan la clave y con eso regresar a pagar. Y no exagero, no, parece caricatura, pero era absolutamente cierto. Tenían que viajar, no había portátiles, tenían que viajar con los CPUs en transporte público. En Quito le ponían la clave y se regresaban a poder pagar los sueldos. Eso era el Ministerio de Educación, un ministerio absolutamente administrador. Por supuesto, en un estado al que la educación interesaba poco o nada. Llega el gobierno de la Revolución Ciudadana y se da una revolución también en la educación. Se empieza a cambiar el Ministerio de Educación. Ahora tenemos dos viceministerios. Viceministerio de Gestión Educativa, que es el que se encarga de que la vida en las escuelas, en los colegios funcione, ¿no es cierto? Se regule, tenga regulación y funcione. Y un viceministerio de Educación que se encarga de la curiosa tarea de dictar política educativa, cosa que no había. Si fijamos en Ecuador, antes del 2012, no teníamos estándares educativos. No teníamos estándares. Nadie sabía qué era lo que un ecuatoriano que salía del colegio tenía que saber. Nadie sabía qué era lo que un ecuatoriano que terminaba el tercero de básica tenía que saber. Sabía lo que... Buenamente. Empieza un proceso de evaluación muy interesante que toma referencias del currículo, pero sin estándares. Muy complicado saber. Imagínense ustedes, les dicen, tienes que hacer un sándwich de pollo. Perfecto. Un sándwich de pollo no tiene el estándar. Pan, pollo, pan. ¿No es cierto? Mínimo. Sin eso no es un sándwich de pollo, es cualquier otra cosa. En el Ecuador no teníamos ese estándar mínimo que nos diga un bachiller es pan, pollo, pan. No teníamos. Entonces, un bachiller en un colegio técnico era algo, en un colegio nocturno era otra cosa, en un colegio para personas con escolaridad inconclusa era otra cosa, y en un colegio de bachillerato internacional era una cosa otra. Es decir, otra cosa de mucha mejor calidad, pero que no tenía referencia y comparación con nada de lo que pasaba en el Ecuador. Se emiten entonces los estándares educativos y se emite la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica y el bachillerato general unificado. Todo eso para empezar a saber qué es lo que queremos y hacia dónde estamos yendo. Para empezar a tener una certeza de cuál es el perfil de salida de nuestros chicos y chicas. Con estándares nacionales podemos ya hacer una cosa interesantísima: evaluaciones nacionales estandarizadas. Podemos aplicar a todos los estudiantes una misma prueba de conocimientos y una misma prueba de aptitudes. Entonces hemos hecho algunas pruebas de hacer bachiller, de ser estudiante, con varias tomas, segundo, séptimo, décimo y tercero de bachillerato. La ser bachiller, que es una prueba objetiva final de carrera, tercero de bachillerato, lo hemos tomado hecho ya 2 tomas. Y hemos visto que tenemos algunos problemas, obviamente, que todavía nuestro sistema educativo tiene que ser ajustado en algunas cosas. Y es ahí donde viene el anuncio que se hizo esta mañana, y el anuncio además al que yo me permito convocarles e invitarles. El Ministerio de Educación ha iniciado un proceso de cambio en los estándares educativos. Primera etapa. Vamos a revisar los estándares. Estamos revisando ya desde el mes pasado en equipos internos del Ministerio, haciendo una revisión de los estándares frente a los resultados de las pruebas. ¿Qué hemos descubierto, por ejemplo? Matemáticas, el ogro. El ogro. No, el ogro. Eso. El aire acondicionado. ¿Qué pasa con matemáticas? Nuestros guaguas en matemáticas, si les ponen un problema matemático abstracto, lo resuelven. Lo resuelven. Si les dicen, este problema matemático abstracto, que es una ecuación de segundo grado,
y le transforman en el análisis de cuánto hay que mover una palanquita para enfriar el aire acondicionado, para un lado y para el otro. No tienen ni la más remota idea. ¿Cuál es el problema? Estamos haciendo que la gente tenga conocimientos, pero están divorciados de la realidad, están divorciados de la aplicación. Falta eso con los primeros resultados de las pruebas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestro estándar deje de ser un estándar de aprendizaje abstracto, frío y separado de la realidad, y se convierta en un estándar apegado a la realidad, y que permita hacer aplicación de los conocimientos. ¿Eso qué significa? Porque eso es algo que el ministro dijo esta mañana y que es muy cierto. Nosotros teníamos una cultura en el Ecuador de tiempo igual calidad. El Ecuador tiene malos resultados en matemáticas, súbele 2 horas. Le sube 2 horas, listo. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos malos resultados en matemáticas con más tiempo invertido, porque no pasaba nada más. Y alguna que le quitamos. Claro, y le quitamos además esas 2 horas de matemáticas, le quitamos a astrofísica. Entonces, por eso nuestros niños no son astrofísicos. Entonces tenemos ese problema. Y lo peor que podía pasar no era eso. Lo peor que podía pasar era que le digan, ¿sabes qué? Súbele 2 horas de matemáticas, pero que ya le subiste 2, súbele 2 de biología y una física, y que salga 1 hora más tarde. ¿No es cierto? Porque eso también podía pasar. La respuesta y la solución que se ha dado y que se ha venido dando en los últimos años a los problemas educativos es aumentar cantidad. Aumentar cantidad. ¿Cuál es la propuesta ahora? No es aumentar cantidad, es racionalizar lo que se está entregando. Racionalizar el tiempo. Quizá incluso reducir el número de días de clase. El Ecuador tiene el récord mundial de números de días de clase, número de horas de asistencia. ¿Lo pensaron de verdad? ¿Perdón? ¿Lo pensaron de verdad? Reducir, lo estamos pensando, por supuesto, lo estoy planteando aquí. O sea, soy vocero autorizado y soy miembro honorario de la SEC. No sean malos. Lo estamos planteando, sí, mi señor, lo estamos planteando. Es decir, no estoy diciendo que mañana vamos a tener 40 días al año, no. Que vamos a revisarlo, sí. Muy probablemente, muy probablemente. Bueno, ya que estamos en el banco de pedidos, sí. A ver, sí, menos evaluaciones. No menos evaluaciones, menos reportes de evaluación. ¿Sí? Porque ¿cuál es el problema? Sí, es que, a ver, ustedes son bachillerato internacional, ustedes saben todo lo que hay que evaluar y que hay que evaluar, pero pensemos a nivel nacional. Si pensemos en un país en el que yo viví casos, soy profesor de 20 años, Amalita del Roldán fue mi jefa, confió en mí, me dio trabajo por 10 años. No sé si está arrepentida, pero si no hubiera sido por ella, yo no hubiera sido profesor y no estuviera aquí. Aquí tendría una vacante. Entonces, a ver, pensemos en el mundo mundial, en el Ecuador. Profesores que pasaban una nota al trimestre y la nota del examen, nada más. Esa era la realidad que teníamos. Y esa nota salía ¿de dónde? De un control de lectura de 2 segundos, de una lección. Juanito, lección, muy bien, tienes 0. Promediado con el examen que sacó 10, tienes 5. Punto. Esa era la realidad. ¿Quiere decir el Ministerio de Educación convertirse en un ogro? Sí. Y dar un currículo nacional que hay que aplicar, sí. Dar 5 notas hay que pasar, por supuesto, las vamos a bajar. ¿Es cierto? Sí, sí es cierto. Esperen un ratito que está saliendo el acuerdo ministerial. Vamos a bajar y vamos a dar un poco más de libertad al docente de las horas. Es decir, no va a tener que pasar las 5 categorías. Vamos a establecer 3 categorías y móviles. Es decir, no puede ser lo uno, puede ser lo otro. ¿Sí? Y claro, ahora todos van a decir 3, qué maravilla, 3 pasos facilitos. Claro, pero no van a volver a pasar la 1. Es decir, miremos de dónde veníamos y hacia dónde estamos. Segundo, sí, el ministerio era un ogro, el ministerio. El gobierno no sé. En este caso, porque nos obligaba a hacer currículum, sí. Nos obligaba a hacer muchas cosas pegaditas, cierto. ¿Cuál es la propuesta final? Y les cuento así con absoluta infidencia. La calidad de la educación solo es posible cuando tenemos autonomía en las instituciones educativas. Solo podemos tener autonomía en las instituciones educativas si tenemos un sistema de reporte y control de lo que está pasando en las instituciones educativas. Solo podemos tener todo eso si tenemos un estándar educativo que nos diga dónde vamos. En el Ecuador no teníamos. Es que a veces cuando ustedes dicen, ¿qué ves? Sí, pero hace tantos años que nos están torturando con los estándares. Los estándares están en vigencia desde 2012. Las notas en vigencia 1 año. A ver, ¿no?
Entonces aquí somos muy malos y parece que esto lo hacemos mucho tiempo, pero es poquito a poco. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? La autonomía en cada institución educativa. ¿Cómo hacemos la autonomía? Midiendo lo que la institución educativa hace. ¿Cómo vamos a medir? Con un aparatito tecnológico. Aplasta y se prende. No. Que se llama índice de calidad. El índice de calidad tiene algunos componentes. Componente número 1, resultados de las pruebas estandarizadas, sin lugar a dudas. Resultados de aprendizaje. Componente número 2, un componente de deserción, abandono, exclusión escolar. ¿Por qué? Porque en países donde se aplicaba el índice, ¿qué hacían las instituciones educativas? El día del examen estandarizado, a los estudiantes que eran más vaguitos les decían: qué gripe que te va a dar mañana, hijo. Claro, y los separaban. Absolutamente cierto, eso ha pasado en muchos países. Entonces, la idea es que el examen lo dan todos. Si lo dan todos, ganan puntos adicionales. Otro es de un variable. La otra variable, la nota importante de los exámenes estandarizados. Otra variable, los criterios del buen vivir, ¿sí? Del clima escolar, con preguntas a los padres, a los niños, a los profesores. Es decir, sería maravilloso que todos los colegios tengan las mejores notas del mundo, y eso nos pasó cuando empezó el trabajo con la ministra Gloria Vidal. Se visitaron a los profesores, a los estudiantes de las escuelas mejor evaluadas. Y hay un caso maravilloso en Manaví. Los estudiantes de una escuelita docente muy pobre tenían las mejores notas. Fuimos a ver qué pasaba en esa escuelita. Salió la profesora y al lado del pizarrón había un palo que era notante. Decimos a la alumna, y eso es: eso con eso nos da cuando nos equivocamos. Nosotros pescando las mejores prácticas educativas, de las mejores notas se debían al palo, ¿no? Entonces, claro, el buen vivir es un índice importante, la extracción del palo del sistema educativo. Con esos índices, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder, como Ministerio de Educación y como instituciones educativas, tener la certeza del punto de la calidad en el que estamos. ¿Cuál es la propuesta? Voy a decir hipótesis, esto no está, todavía no tengo los números fijos. La institución educativa saca 4 sobre 7, ¿no es cierto? Perfecto, está muy bien, todo muy bien. Hay un índice adicional, que es que la separación entre las notas más mayores y menores no sea tan alta, es decir, que hay uniformidad en la enseñanza a los estudiantes. Invariable es. Tiene 4. Si tiene 4, el Ministerio de Educación le dice: señora institución educativa, usted tiene 4, su compromiso para la próxima prueba es tener ¿cuánto? La institución dice 4.3. A ver si que no seamos así. Poco a poco. Dice 4.3. El Ministerio de Educación, que ya no es tan malo, dice: muy bien, señorita institución educativa, usted va a hacer 4.3, tenga, estos son los estándares nacionales, no tiene usted que regirse el currículo nacional, simplemente rígese los estándares. Usted sabrá cómo organiza su malla curricular, usted sabrá a qué horario trabaja, usted sabrá todo eso. Tenga, usted es autónomo. Llega a la siguiente prueba, la institución educativa saca 3.8. Señorita institución educativa, disculpe la impertinencia de llamarle así, usted va a ser intervenida por el Ministerio de Educación porque su calidad no está funcionando. Así que es el currículo obligatorio, son los libros obligatorios, esta es la carga horaria obligatoria. Muchas gracias, señorita de institución educativa, que nos hace 4 años para demostrar que puede funcionar con ese es el objetivo final del Ministerio de Educación. Hacia eso estamos caminando. Pero para llegar a eso hay que pasar por el logro primero. Pues ahora ya le tienen miedo al ministerio, cosa que está muy bien. Efectos de sonido. Entonces tenemos ese objetivo. Es cierto, y eso es lo que tiene que quedar claro. No siempre queda claro, yo lo digo siempre que puedo, pero por supuesto no siempre queda claro, porque los medios de comunicación esto es lo último que les interesa, informar de temas educativos. Por eso aprovecho estos foros para contarles cuál es el objetivo final. ¿A qué queremos llegar? A la autonomía educativa. La calidad de la educación funciona solo por la autonomía educativa. Para eso, ¿qué estamos haciendo desde el Ministerio con nuestros colegios públicos? Estamos capacitando con maestrías internacionales de altísimo nivel a nuestros docentes. Tenemos 2.400 docentes estudiando maestrías con España. Tenemos 11.000 docentes que empiezan ya, bueno, algunos ya están en clases, empiezan cursos de 330 horas con universidades A y B a nivel nacional. Cursos disciplinares en primer lugar. Porque ¿cuál es el problema que tenemos con nuestros docentes? Vienen de un sistema educativo que correspondía a una universidad que feriaba títulos. En inglés teníamos profesores de inglés que nunca en su vida habían hablado inglés. No es culpa de ellos. Ellos tenían un título legítimo de una universidad legítima en el Ecuador que decía que eran licenciados en enseñanza de inglés. Pero no hablaban inglés, pues. Sabían gramática, porque lo estudiaron a distancia. Sabían escribir, bien. Sabían leer, so. Pero no sabían to speak, nothing.
Y tampoco listening, nunca habían oído inglés. Entonces acá hacemos las pruebas a los docentes, ponemos un estándar alto. Para ser docente de inglés se necesita B2. 18 de los 600 profesores que están en las primeras pruebas llegan allá. ¿Sí? Entonces, ese es el estado de situación. Tenemos que cambiar el país. La educación nunca fue una prioridad. Entonces, esa era la buena noticia. Ya todos estamos contentos, somos amigos de nuevo, ya no me van a quitar la membresía. Perfecto. Segunda buena noticia. O segunda noticia, no sé si es buena, no sé, para mí sí. Empezamos el proceso entonces de revisión de los estándares curriculares y luego del currículo. Porque cuando hicimos la actualización y fortalecimiento de la educación general básica, trabajamos así, creamos unos protoestándares, porque no teníamos todavía estándares nacionales, y construimos el currículo hacia esos estándares. Luego ya tenemos los estándares, y la idea ahora es hacer una revisión del estándar a nivel nacional de todas las asignaturas, de las 4 áreas fundamentales, pero también un estándar nuevo que estamos añadiendo, que es el estándar del buen vivir. Es decir, que en valores, comportamientos, necesitamos que nuestros chicos y chicas tengan. ¿Cuál es el objetivo de la educación en este momento a nivel mundial? No es que el estudiante sea un maravilloso universitario, es que sea feliz, es que sea un buen ser, es que sea feliz, que logre acceder al buen vivir, que es la política de la Constitución de la República, de la mejor manera posible, y que sea feliz. Entonces, la idea es trabajar hacia eso, y la invitación es a que empecemos a trabajar ya en eso. Si ustedes entran a la página web del Ministerio de Educación, www.educacion.gov.es, abajo de donde dice All You Need is Ecuador.travel, hay una cosita que dice proceso de actualización y fortalecimiento, no me acuerdo cómo se llama, actualización del currículo y estándares nacionales. Ustedes le pueden dar un clic y tenemos ya una primera encuesta. Esta primera encuesta viene luego con una serie de talleres, focus group que vamos a hacer a nivel nacional para revisar las 4 áreas fundamentales y esta área nueva del buen vivir, los estándares y el currículo. Vamos a trabajar de aquí hasta febrero 2015. En febrero de 2015 estimamos tener ya un currículo lo suficientemente consensuado, discutido y no tan largo que permita tener los conocimientos centrales, ejes que los chicos tienen que saber. 2 líneas, la línea de innovación educativa, es decir, necesitamos que sean felices y que sean innovadores. Eso es lo más importante. Estamos viviendo en tiempo de la incertidumbre. Yo recuerdo, todavía me sé de memoria la historia de límites. Cali, Buga, Popayán, Champanchica y Huachicona, ¿no es cierto? Yo cuando llegué a conocer Buga, yo fui a exigir que me devuelvan, porque semejante y bonito que sí. Pero, ¿de qué nos sirve ahora? Pues? Enseñar a los niños, apréndete la historia de límites del Ecuador. Cali, Buga, Popayán, espérate a ver. Google, ¿cierto? Buga, Guadalajara de Buga y el Señor del Milagro, ya está. A esos niños tenemos que educar. Lo que decían aquí hace un ratito los auspiciantes. El trae tu propio aparato a clases, el bring your own device, ¿cierto? El Ministerio de Educación dice está autorizado si el profesor quiere. Claro, casi nos queman, ¿no es cierto? Porque somos bien malos. Cualquier cosa que hagamos, siempre nos hagamos, está bien, empecemos. Lo importante es tener la valentía de saber que tenemos una buena idea, que pensamos que el destino de la educación con el liderazgo del ministro Espinosa es hacia donde tenemos que ir y estamos caminando hacia allá. La invitación es entonces a eso, a que nos sumemos. En primer lugar, a esta convocatoria virtual que se está haciendo a través de un blog en el internet. Luego vamos a hacer focus group, vamos a hacer encuentros nacionales, encuentros regionales, para seguir discutiendo qué es lo mínimo que un chico tiene que saber en el currículo. Lo mínimo. Sí, yo entré a trabajar al Ministerio de Educación como curriculista, evidentemente de lengua, por eso no puedo parar de hablar. Y creo que el currículo de lengua nos salió bien. Incluir literatura me parece que fue una buena idea del ministro Vallejo en esa época, y creo que salieron las cosas bien. En matemáticas hay algunas cositas que ajustar, a veces nos quedamos en el de estratosfera. En sociales hay algunas cositas que ajustar en orden, en cosas que hay que romper. En ciencias hay que llegar a ser un poquito más inventivo, y esos son los cambios que estamos proponiendo. Es decir, esos son los cambios que nosotros proponemos a la sociedad y que la sociedad sabrá qué es lo que quiere hacer. Sí, este es un trabajo de todos y de todas. Y ahora, como yo soy miembro honorario de la SECRE, yo voy a pedir que hagamos focus group específicamente con docentes y directivos de la asociación, que tienen una visión un poquito distinta, un poquito más allá de lo que tenemos en el sistema público y en el sistema privado ecuatoriano. Solamente con eso, decirles que en 2 días vamos a estar como Bachillerato Internacional, y digo vamos porque si bien yo nunca fui profesor de Bachillerato Internacional ni alumno de Bachillerato Internacional, he llegado a conocer cómo funciona el modelo y estoy convencido que es un gran camino, no el único,
pero es un gran camino para que nuestros guaguas, nuestros chicos, nuestras niñas y nuestros profes entiendan la educación de una manera distinta. Vamos a estar en 2 días en todas las primeras planas de los periódicos a nivel nacional, así que cuando ustedes le vean al presidente dando los certificados, siéntanse parte también de este éxito, parte de este gran proceso de dotar a nuestras escuelas públicas también de bachillerato internacional. Todavía hay cosas que tenemos que hacer en conjunto, todavía hay cosas que con la SECRI nos falta para trabajar con los colegios. Cuando viene una parte de los colegios con BEI nos dice, tenemos que empezar 15 días antes, entonces uno dice, a ver, la SECRI dice eso, sí, perfecto, empezamos 15 días antes. Después vienen otros colegios y dicen, no, ¿cómo 15 días? Ustedes pidieron. Ahí tenemos el problema de que tenemos que ponernos todos de acuerdo, o sea, uno hace lo que le piden. Necesitamos empezar 15 días, bueno, empezamos 15 días antes, después vienen a pegar al viceministro y dicen, ¿cómo no toma esa decisión? Yo no tomé, yo solo acaté. Pero esas cosas que tenemos que ponernos todos de acuerdo. Sí hay temas todavía con libros de texto que tenemos que certificar para el